bienvenidos a la comunidad jurídica. Este día pues vamos a hablar un poquito del tema generalidades del derecho civil y mercantil, específicamente del tema de los comerciantes individuales. Mi nombre, para presentarme, soy Patricia Inglés, me desempeño en El Salvador como juez tercero civil y mercantil, como magistrada suplente de Cámara de Apelaciones y también como capacitadora de la Escuela de Capacitación Judicial. Es un verdadero placer estar en este curso y poder compartir un poco de este tema tan interesante y de mucha utilidad en toda América Latina. En primer lugar, vamos a hablar un poco de que nuestro Código de Comercio regula 4 temas muy importantes. Primero, el de las personas o sujetos de derecho mercantil. Luego, las obligaciones de los comerciantes. Posteriormente, las cosas mercantiles. Y finalmente, las obligaciones y contratos. En los sujetos de derecho mercantil, pues tenemos los sujetos que permanentemente ejercen actos de comercio, como son los comerciantes y sus auxiliares, y los sujetos que ejercen actos de comercio, pero accidentalmente o transitoriamente. Los comerciantes se dividen en nuestro código en comerciantes individuales o comerciantes sociales. Esa es la gran división que existe de los comerciantes. Los comerciantes individuales tradicionalmente y según las teorías clásicas se dividían por criterios de profesionalidad. Posteriormente se pasó a la habitualidad y hoy por hoy nuestro código recoge el criterio de la titularidad. Es importante mencionar que cuando regula nuestro Código de Comercio los comerciantes individuales, pues regula también el tema de cómo puede ejercer el comercio un menor de edad, cómo puede ser habilitado. Por ejemplo, en los casos que recibe una empresa por donación o por herencia. En la práctica de los tribunales, lo que hacemos es que en la diligencia judicial no contenciosa de aceptación de herencia, por ejemplo, a continuación, cuando hay empresas, se continúa con la habilitación del menor para ejercer el comercio con ciertos requisitos y escuchando al fiscal. Y claro está, con la intervención de peritos para que puedan saber si el menor puede o no estar apto para ejercer el comercio. Entre algunos temas interesantes que vemos relacionados con los comerciantes individuales, vemos el tema de los auxiliares de comercio. Los auxiliares de comercio son aquellos que intervienen en las negociaciones mercantiles sin ser comerciantes. Nuestro código habla de factores, dependientes, comisionistas y también de agentes de comercio. En ese sentido, tenemos agentes representantes, agentes intermediarios, etcétera, etcétera. Cuando hablamos específicamente de los factores, tenemos que entender que son personas que tienen mandato mercantil para atender por la comisión de otros sus negocios. Lo hacen por cuenta ajena y tienen ciertos límites. Por ejemplo, jamás deben de hacerle competencia desleal a la persona con la que trabajan o trabajar con una persona que tenga el mismo giro de la persona a la cual ellos trabajan como factor. Responden solidariamente con los actos que cometen y sus facultades normalmente se encuentran inscritas en el registro de comercio. Lo mismo sucedería si se les revocan las facultades, tendría que inscribirse esa revocación en el registro de comercio. También es importante que hablemos de los agentes representantes. Estos actúan por su propia cuenta y riesgo. Representan al principal en una zona determinada. Se asemeja más realmente a una profesión liberal, no tanto a un dependiente. Y pueden representar a varios principales, no solamente a uno. Algunos límites éticos es que no puede ser agente representante de 2 competidores. Y también se puede pactar exclusividad, pero eso debe constar literalmente en el contrato. Pero también puede dejarse de pactar esa exclusividad. Todo lo regulado a ellos se encuentra en el contrato de agencia. Eso es, ahí encontramos toda la regulación de las obligaciones que tienen ellas. Ahora vamos a hablar un tema importante relacionado con el comerciante individual, referente a cuáles son las obligaciones de los comerciantes en nuestro país. Debemos recordar que los comerciantes tienen un contacto con el público, es decir, ellos tienen mucha relación por el comercio que ejercen. En ese sentido, estas obligaciones lo que ofrecen son garantías a ese público, garantías que verdaderamente el comerciante está actuando bajo los parámetros de la ley. La primera gran obligación
que regula el Código de Comercio es el tema de la matrícula de empresa, de locales, de agencias, de sucursales. Esta matrícula tiene varias funciones, dos principalmente. La primera es que demuestra la titularidad o la propiedad del comerciante y en segundo lugar también es la única prueba de la calidad de comerciante. En ese sentido, pues, debe de tenerse una matrícula de empresa. Esta matrícula de empresa tiene una renovación anual, según las leyes salvadoreñas, y además puede denegarse en un momento determinado que un comerciante tenga esa matrícula. ¿Por qué? Por una sentencia judicial, por ejemplo, también puede ser porque cayó en quiebra, etcétera. Son razones por las cuales en un momento determinado se puede denegar que un comerciante tenga esa matrícula. Otra obligación importante de los comerciantes es llevar en orden su contabilidad y su correspondencia. ¿Qué tiene por objeto la contabilidad? Dar a conocer a las personas cuál es la situación económica de la empresa y sirve al público para suministrar la información para saber si puede o no negociar con el comerciante. Obviamente, la ley establece la necesidad que se lleven ciertos libros, como el libro diario, el libro mayor, el libro de inventarios y balances y el libro de estados financieros. Estos son libros que ya la ley obligatoriamente pide que se lleven adelante. El de estados financieros incluye balances generales, estado de pérdidas y ganancias, inventarios y resúmenes de cuentas. Lo importante de la ley cuando habla de estos libros es que tienen que llevarse de una manera ordenada, cronológica, sin tachaduras ni enmendaduras, y que en todo caso si hay, que sean salvadas. Obviamente estos tienen que ser llevados por un profesional que tiene que ejercer la profesión de la contaduría pública, y para los empresarios que tengan un patrimonio neto de menos de $12,000, entonces no pueden llevarla por sí mismos la contabilidad. Otra obligación importante de los comerciantes es la publicidad. ¿Por qué? Porque deben hacer públicos algunas situaciones como el balance para que pueda saber la generalidad de las personas que comercian con ellas cuál es la situación económica de ellos. En ese sentido, hay dos tipos de publicidad que regula el Código de Comercio. En primer lugar, una publicidad formal, que es la del registro de comercio, que ya dice la ley cuáles documentos se inscriben, y en segundo lugar, una publicidad material, que es cuando se publica en el diario oficial determinados documentos que la ley exige que así se haga. En ese sentido, también el registro de comercio es el que da publicidad en El Salvador a todos estos instrumentos, y contamos con registros de comercio, de documentos de comercio y registros de balances, entre otros. También otro tema y otra obligación de los comerciantes es respetar la libre competencia. Hay parámetros éticos en el mismo Código de Comercio que establece que debe de ser ético a la hora de ejercer el comercio. Bueno, esta ha sido una pequeña y breve introducción del tema de las obligaciones del comerciante individual. Nos veremos en la próxima ocasión.